Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Una historia de liderazgo, el podcast sobre liderazgo consciente y gestión de equipos. Hoy tenemos por aquí a una invitada que viene referida por alguien que ya ha pasado por el programa. Fue el comandante Emilio Arias quien nos recomendó que tuviéramos aquí hoy a Pilar, a su hermana Pilar Ujú. Arias Otero. Enhorabuena, muchas gracias y bienvenida, Pilar, por estar aquí hoy con nosotros. Y para quien no te conozca, cuéntanos quién eres, preséntate. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias por invitarme y por estar aquí, ¿no? A hablar de este tema que nos gusta tanto, que es esto del liderazgo, ¿no? Pues ¿quién soy? Me presento, qué difícil, ¿no? Es esa pregunta cuando uno se presenta a sí mismo. Pues voy a dividirlo en dos cosas, una quién soy y otra qué me dedico, ¿no? Que son dos facetas de la vida que a veces coinciden y otras veces no. Pues en mi caso te diré que soy una soñadora, que llevo siendo una soñadora desde los 46 años que tengo toda la vida, ¿no? Y bueno, pues que lo sigo haciendo y me gusta seguir haciéndolo, que soy una inconformista, que bueno, esto mis padres lo sufrieron mucho en mi adolescencia porque lo era aún más, pero vamos, soy una inconformista, me gusta buscar maneras diferentes de hacer las cosas y pensar de manera diferente. Podría decirte que soy exploradora, que me encanta explorar, aprender cosas nuevas. Todos los que tengo en mi entorno dicen, pero ¿cómo puedes abarcar tantas cosas? ¿No? Me gustaría tener como muchas vidas para todas las cosas que me interesan, porque en general me interesa todo, ¿no? Soy madre, tengo dos hijos, tengo a Álvaro y Alejandra, que son ya mayores, tengo un mayor de edad ya, que es Álvaro, que tiene 18 años, y Alejandra, que cumple 13. Y bueno, pues ellos han sido un poco esos los que me han hecho mejorar día a día, ¿no? Y querer ser mejor y liderar con el ejemplo, ¿no? Que luego hablaremos más adelante de esto, que para mí es súper importante. Y bueno, pues ellos dos son un pilar de mi vida, ¿no? Soy la mujer de Javi. Javi es el gran amor de mi vida y es mi contrapunto, porque es exactamente lo contrario que yo. Pero justo por ese contrapunto somos dos personas que nos entendemos y nos apoyamos mucho, 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 ¿no? Y te voy a contar a qué me dedico, ¿no? Que un poco supongo que será lo que interesa a las personas que nos están escuchando. Pero me gusta hacer esa diferencia, ¿no? Porque tú eres una cosa y te dedicas a otra, ¿no? Son dos facetas de una persona. Entonces yo ahora mismo trabajo como Agile Coach, es el rol que ocupo ahora mismo, trabajo en Telefónica. Y bueno, pues es un rol en el que llevo ya 4 años, súper interesante, y ha conseguido pues integrar un poco todas las inquietudes que yo tengo, ¿no? De formación de base hice ciencias empresariales, luego me certifiqué como coach, ¿no? Y empecé con una parte de desarrollo personal, que es un camino de no vuelta, ¿no? Una vez que lo empiezas ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Y este camino, pues bueno, me fue llevando y al final, pues por eso de que soy una exploradora, pues me empecé a meter y me puse a estudiar psicología. Y ahora mismo pues estoy, no sé cómo muy bien, pero estoy ya en tercero de psicología, ¿no? Que es otra cosa que me llama mucho la atención. Y bueno, no os diría que soy yo si no os dijera que soy una apasionada de los animales. O sea, es una grandísima pasión en mi vida y todos los que me conocen saben que es una parte fundamental de mí. Y más o menos esas pilas. Y nada, polifacética y con Sí. muchísimas áreas. Muchas gracias por describirnoslas, por presentarte. Y yo te quería preguntar, ya entrando un poquito en la parte de liderazgo, que es sobre todo sobre lo que hablamos en el programa. em, ¿Qué es para ti el liderazgo? Porque es cierto que hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de verlo y aunque luego entraremos un poquito más en exactamente qué es lo que haces, la metodología Agile, etcétera, pero Ujú. para empezar, ¿qué es para ti el liderazgo y cómo lo ejerces en tu día a día? Mm. Pues me gusta que me lances esa pregunta porque es una pregunta que yo lanzo muchas veces a los equipos cuando empiezo con ellos, ¿no? Oye, ¿esto del liderazgo qué es? Hijo, cuando te la lanzan a ti dices, madre mía, ¿no? Qué difícil es esto del liderazgo. A mí me gusta ver el liderazgo como alguien que da luz, como alguien que muestra el camino y que permite que las personas que te están siguiendo, que están siguiendo esa luz, puedan decidir. O sea, para mí esa parte es muy importante. Solamente es abrir ese abanico, dar la luz y a partir de ahí dar ese espacio, ¿no? Para que esas personas continúen.
Entonces es una parte muy difícil, ¿no? Porque cada uno entendemos una manera de hacer las cosas y con toda la buena intención creemos que tenemos que llevar a nuestros equipos y a las personas a las que lideramos por un camino determinado. Y para mí el líder es el que es capaz de darte ese objetivo, ese dónde tienes que llegar, pero llega como tú quieras, ¿no? Esta es mi luz, tú tienes tu camino y búscalo, ¿no? Y llega a ese lado. Entonces, para mí el liderazgo, si tuviera que definirlo de alguna manera, sería ese, ¿no? Ese dar luz al equipo, a las personas que te siguen y dejarles espacio, ¿no? Son las dos cosas que te diría del liderazgo. Qué bonito, qué metáfora tan ilustrativa, tan representativa que nos muestra tan claramente, ¿no? Ujú, Esa idea de liderazgo y que yo también comparto completamente. Nos has dicho que eres madre, que trabajas como ujú. Agile Coach. Hay distintas áreas en las que ejerces el liderazgo, incluso creo que también con los animales. Cuéntanos un También. poquito más, cómo te ves en esos diferentes roles y cómo crees que puedes aportar esa luz tú también a quienes te rodean? Mm. A ver, yo intento sobre todo hacerlo desde el ejemplo. O sea, para mí la coherencia y la autenticidad es muy, muy importante. De nada sirve que yo esté con un equipo o en la faceta como madre o lo que sea, en la que yo te estoy diciendo una cosa, pero los actos que estás viendo en mí no tienen nada que ver, ¿no? No existe una coherencia y una conexión entre ellos. Y a veces es muy difícil, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo y en estos equipos que buscamos esa autogestión, esa autoorganización, hay que dejarles espacio y hay que ver cómo se van a equivocar y dejarles que se equivoquen, pues es difícil. O sea, el decirte una cosa y luego no hacer la contraria es bastante fácil. Entonces intento hacerlo con esa coherencia que te digo y ese dejarles el espacio para que ellos vayan creciendo y vayan indagando, ¿no? Es una de las cosas. Otra que es una clave para mí en esto del liderazgo es la comunicación. O sea, para mí un líder tiene que saber comunicar y saber comunicar de una manera clara y efectiva, ¿no? En la que tú sepas explicar cuál es el objetivo, en el ámbito que quieras, ¿no? Yo creo que todos somos líder en algunos momentos de nuestra vida y otras veces seguimos a un líder, o sea, vamos cambiando ese rol, ¿no? Es un juego que se va haciendo y de hecho yo muchas veces en mi vida he ido siguiendo a un líder, de hecho lo hago muy a menudo, depende del ámbito de mi vida, ¿no? Entonces tienes que saber dónde estás y disfrutar en cada momento, ¿no? De dónde estás y dónde te toca estar y dónde te posicionas. Entonces, esas son las claves, ese qué, cuál es el propósito, ¿no? A mí muchas veces cuando hablamos de la misión, la visión, etcétera, me gusta más llevarlo al propósito, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser de este equipo? ¿Cuál es la razón de ser de esta organización? Entonces, vamos a buscar mucho esa razón de ser, porque no es lo mismo cuando tú trabajas sin saber para qué, sin saber qué vas a hacer, que cuando alguien te dice, oye, estamos trabajando para esto y todos juntos, ¿no? Entonces yo te diría que esas son un poco las facetas que intento poner a jugar dentro del equipo, ¿no? Una comunicación efectiva y clara, una transparencia y un tener claro un objetivo común, ¿no? Vamos a ir todos a remar en el mismo sentido, ¿no? Y si alguien se equivoca y se despista, pues no pasa nada. O sea, vamos a verlo, venga, de nuevo, volvemos a empezar, vamos a coger el ritmo, ¿no? Un poco esas son las claves que intento buscar con los equipos. Sabemos que los errores van a ocurrir porque somos humanos y Mm. porque, bueno, son parte de la vida, ¿no? Y qué importante el tener clara esa visión, ¿no? Ese objetivo, ese horizonte, llamémoslo como queramos, ese para qué, que nos permita no perder el rumbo, tener nuestra brújula y que el líder pueda seguir aportando esa luz para que los demás puedan dirigirse, ¿no? En esa dirección. Pilar, ¿en qué momento sientes que tu camino va por aquí? ¿En qué momento descubres esto Qué es buena. algo que tiene un impacto en mi vida y quiero que también lo tenga para los demás? Sí, pues a ver, yo voy a empezar por decirte que yo no me considero una gran líder, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, de hecho no me caracterizo por ser una líder, soy una persona que vive bastante mejor en la sombra, ¿no? De hecho, gran parte de mi trabajo, y para mí es lo bonito de mi trabajo, es empoderar a las personas, es que ellas se atreven y pasar a la sombra. Y cuando paso a la sombra es mi área de confort, o sea, ahí es donde me encuentro bien.
No he tenido que ejercer el liderazgo desde una temprana edad. O sea, en mi casa había un liderazgo bastante marcado, ¿no? Y para mí era muy cómodo seguir a mis líderes, ¿no? Que era mi padre y era mi hermano, ¿no? Era una manera bastante más sencilla. Y, y si tuviera que decirte cuándo ocurrió esto, yo lo veo más desde el autoliderazgo. O sea, mi camino ha sido desde mi autoliderazgo, desde ese desarrollo personal que he ido trabajando y que he ido necesitando, quizás un poco por la faceta que te digo de exploradora, ¿no? Yo buscaba ese propósito, esa razón de ser, o sea, había algo en mí que me invitaba a seguir buscando desde dónde quiero estar. Y cuando ese camino empezó a tomar luz en mí, quise compartirla, ¿no? Empecé a entender que había otra manera de hacer las cosas, porque el liderazgo ha ido cambiando, o sea, el liderazgo a lo largo de los años es una cosa que ha cambiado y además que tiene sentido que haya cambiado y el liderazgo no tiene que ser el mismo en todos los contextos. Yo trabajo mucho con líderes en mi organización y siempre les digo lo mismo, no hay un liderazgo bueno y un liderazgo malo, hay una evolución del mismo y lo importante es que esté acorde a tu contexto, ¿no? Cuando yo descubrí otra manera de hacer las cosas, ¿no? De una manera un poco casual, ¿no? Ahí se alinearon los astros y descubrí que había otra forma de hacer las cosas, que había otra manera en que las personas podían aportar de otra forma, que el liderazgo es tan jerárquico, un poco más marcado, un poco más tradicional, si quieres decirlo, se podía hacer también de otra manera. mm, Mi razón de ser, lo que brotó en mí es, quiero compartir esto. O sea, yo quiero hacer que haya personas que puedan ver esto, ¿no? Y que ejerzan ese autoliderazgo, ¿no? En la labor del líder a veces es muy solitaria, pero yo siempre les digo, hay otra cara de esta moneda. O sea, tú eres el líder, pero tenemos un equipo que tiene que recibirlo y que ejercer su autoliderazgo, ¿no? Y tienen que funcionar esas dos caras. Entonces, en ese momento, en mi caso, nació y brotó por esas ganas de compartir un poco y de llevar a eso, ¿no? A que hay otra manera, ¿no? De hacer las cosas y que todo se puede ver bajo otro punto de vista. Como tú decías antes, es de esos momentos en los que, momentos ajá pueden ser en nuestra vida, o esos Ujú, momentos en los que de repente parece que se abre una puerta, se abre una ventana, entra luz, esa luz también de la que hablábamos antes, y ya no puedes dejar de mirarla, ¿no? Ya no puedes obviarla y tienes que continuar por ese camino. totalmente. Y esa Sí, sí, sí. evolución te ha llevado hasta la metodología Agile, Ujú, según nos comentabas, que eres ahora mismo la que desarrollas en tu trabajo, en tu día a día. ujú, Cuéntanos en qué consiste, porque oímos hablar mucho de ella, pero me mm, gustaría que alguien que además lo comunica y lo expresa tan fácil como lo haces tú, que nos contara en qué consiste. mm. Pues a ver, te cuento, esto es una de las primeras cosas, porque normalmente cuando hablas de Agile, todo el mundo se va a los marcos de trabajo que forman parte de Agile, que si Scrum, que si Kanban, que si tal. Y yo siempre comienzo por decir que Agile no es eso, ¿no? Que Agile va mucho más allá. Se creó el manifiesto Agile en el año 2001, pero realmente estamos hablando de una filosofía. Agile es más un mindset, ¿no? Nosotros hablamos del mindset Agile, que es un mindset en el cual está sustentado, para que te hagas la idea hasta qué punto es una filosofía, está sustentado en valores y principios. O sea, un marco de trabajo no se sustenta en valores y principios. De hecho, nosotros hablamos mucho de que tú puedes hacer agile o ser agile, ¿no? En una organización tan grande como la nuestra, pues hay muchas personas que no trabajan en un marco de trabajo específico porque no aplica, pero da igual, tú puedes ser agile, ¿no? Agile tiene unos principios que no os voy a aburrir porque tiene 4 valores y 12 principios, es muy largo y da para mucho, pero sí que me gusta rescatar alguno de ellos, ¿no? Y son cosas a veces muy de sentido común. O sea, Agile te dice, vamos a poner por encima las personas que los procesos. Es decir, traducido al cristiano, ¿no? Esto lo que nos quiere decir es, oye, lo importante es que las herramientas y los procesos se adapten a las personas, no al revés, ¿no? O sea, que es un poco en lo que jugamos en muchas organizaciones que dices, madre mía, estamos haciendo un arco de iglesia para adaptarnos a una herramienta, ¿no? Bueno, pues cambiemos ese orden, ¿no? Pongámoslo así. Allá él habla vamos a hacer que las cosas estén funcionando. Ellos hablan de software, porque esto nace del software, efectivamente, en el año 2001 todo esto nace del software, y dice, oye, tengamos software funcionando antes que documentación exhaustiva. Pues parece muy de sentido común, ¿no? ¿Para qué voy a desarrollar yo? Y esto yo lo he visto, que llevo muchos años ya trabajando, manuales y manuales y manuales que al final nadie se lee
y sin embargo cuando lo sacas a producción, joder, pues eso no funciona bien, no está funcionando. Oye, pongamos el foco en lo que aporta valor, ¿no? Vayámonos a esa aportación. Cosas tan simples como mantengamos conversaciones cara a cara. O sea, yo no sé a día de hoy, pero y más después de la pandemia, ¿no? A veces nos encontramos en equipos que es que hay dos personas que se sientan 3 puestos de diferencia y para hablarse no sé qué se mandan un mail. Por favor, o sea, levántate, estírate, habla con tu compañero, no tiene nada que ver. Entonces, allá son cosas muy de sentido común, ¿no? Y habla de poner foco en lo importante, de aportar valor, de equipos que sean autogestionados y autoorganizados, ¿no? A veces lo que nos ocurre es que lo difícil es soltar el control sobre el equipo y dejar que el equipo crezca. Para un líder eso es muy difícil y es en lo que nosotros les acompañamos para que lo vayan haciendo. Pero es la única manera que tenemos de que el equipo pueda crecer y pueda convertirse y florecer, ¿no? Entonces, buscamos eso, ¿no? Buscamos equipos que sean colaborativos, que se autogestionen, que se atrevan a pensar diferente, que se atrevan a innovar. Y todo eso que te estoy diciendo es Agile, todo eso. Qué interesante el darnos cuenta y el oír de tus palabras, cómo muchas veces basta con aplicar el sentido común, el volver de nuevo a ese para qué que comentabas antes, y una vez que lo tenemos Totalmente. claro, adaptar los sistemas, adaptar los canales de comunicación que tenemos, que a veces o los obviamos o los sobreexplotamos cuando a lo mejor no son la forma más efectiva de comunicarnos, y que de esa manera podamos, bueno, pues crear esos equipos que, como bien dices, puedan ser creativos, que puedan avanzar, que puedan evolucionar. A mí me gusta siempre pensar que la labor del líder también consiste en marcar ese marco, ¿no? Esos límites en los cuales se puede echar a rodar el balón. Si habláramos de fútbol, ¿no? Podemos empezar a jugar, de manera que Ujú. el equipo a partir de ahí pueda explorar, pueda crecer, pueda experimentar. Y habrá errores, habrá evoluciones más rápidas, otras que a lo mejor no lo sean tanto, pero sin duda será la forma en la cual podamos explotar y que cada persona pueda desarrollar todos los talentos que tiene, ¿no? Mm. Me gusta mucho eso que traes, ¿no? Que sea ese marco, porque luego, fíjate, en agilidad se habla de marcos de trabajo, no de metodologías, porque realmente son marcos, ¿no? Y dentro de esto, oye, juega, prueba, experimenta. Y si nos equivocamos, es una fuente de aprendizaje. O sea, al final, una de las cosas que buscamos nosotros en agilidad es crear contextos seguros, ¿no? Hablamos muchas veces de seguridad psicológica. O sea, necesitamos equipos que se sientan en ese terreno de juego que tú describías, que se sientan cómodos, que sepan que pueden jugar, que pueden perder la pelota y no pasa nada. O sea, volverá la pelota, se ha ido fuera, no pasa nada, la traemos y volvemos a jugar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que nosotros trabajamos muchísimo. En agilidad se habla mucho de, se hacen entregas muy cortas, muy rápidas, si lo comparamos con una forma de trabajar más tradicional, que era en cascada, ¿no? Tú te ibas a tu organización, te ponías a trabajar, hacías todas tus fases, bum, 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 y cuando terminabas todas las fases lo entregabas al cliente. Y el cliente te decía, no, si no era esto lo que yo quería. Y tú habías invertido ahí horas y, bueno, y esfuerzo y frustración y de todo. En agilidad lo que se hacen son entregas muy cortas, ¿no? Haríamos una jugada en ese campo de fútbol, echaríamos el balón, y pararíamos. Y le diríamos al cliente, ¿qué te ha parecido la jugada? ¿Esta te gusta? Ah, pues mira, sí, o adelántame más a la defensa porque está mal, porque tal, porque no sé qué. Ah, vale, perfecto. Y volveríamos a jugar. Entonces, ¿qué te pasa con esto? Que si nos hemos equivocado, nos equivocamos pronto y nos equivocamos barato, porque nos da tiempo a corregir y enseguida podemos corregir, ¿no? Entonces, es un poco eso también es agilidad, ¿no? De hecho, os cuento como curiosidad que Agile no se iba a llamar Agile, Agile se iba a llamar Adaptative. Lo que pasa es que era el nombre de uno de los 17 fundadores, era el nombre de su empresa. Y dijeron, oye, gratis, publicidad de tu empresa no te vamos a hacer. Y por eso se llama Agile. Pero Agile, que en castellano nos confunde y nos lleva a pensar en que son cosas muy rápidas, en realidad es adaptación. Adaptémonos. O sea, estamos en un contexto que está cambiando de una manera tan constante. O sea, el Buca se nos ha quedado antiguo, ya hablamos del Bani, el Bani ya está casi pasado. O sea, es una barbaridad y lo único que tenemos que hacer es conseguir adaptar. Y el líder es el que más se tiene que adaptar en esto, porque al final ellos son los que transmiten a los equipos, ¿no? O sea, si tienes un líder un líder que el cambio no lo acepta, que cuando llega un cambio está refunfuñando y está, madre mía, y ahora otra vez, el equipo es igual. Al final son un espejo, ¿no? De lo que están viendo. Cuando tienes un líder que dice, chicos, hay cambios, venga, vamos a ver qué podemos hacer.
es verdad, hemos hecho un montón de esfuerzo, pero vamos a buscar la oportunidad, vamos a ver esto cómo lo adaptamos, qué podemos aprovechar, qué podemos cambiar. El equipo se convierte igual. Entonces, eso es un poco el trabajo a lo que me dedico, ¿no? Qué bonito. Y precisamente en ese trabajo que tienes tú diario, en una organización tan grande, cuéntanos cómo se busca esa adaptabilidad, esa, bueno, pues esa evolución también de las formas de trabajo en un entorno tan grande con una cultura que me imagino que está muy asentada y que no siempre es fácil cambiar. Mm. No, no, no es fácil. De hecho, te diría que es muy, muy difícil. Nosotros trabajamos justo en la transformación cultural, ¿no? Porque has dado en el clavo. Esto al final va de cultura. Y entonces cuando logras cambiar la cultura, cambian las formas. Nosotros trabajamos, yo pertenezco a una dirección que se llama la Dirección de Transformación, ya el nombre lo indica todo. Entonces, como somos tan grandes, somos enormes, vamos trabajando por áreas. Entonces, nosotros entramos en un área y lo primero que hacemos es observar. O sea, tú no puedes entrar y decir, oye, tienes que hacer esto, porque tú me puedes decir, "Ay, para Pilar, que tú no sabes ni quién soy yo". Efectivamente, tienes toda la razón. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos es observar, observar cómo es la cultura, cómo son las relaciones que se producen entre unos y otros, cómo es la comunicación, cómo es su comunicación vertical, cómo es la horizontal, cómo es entre pares, cómo se producen todos esos fenómenos, ¿no? Lo hacemos a través de diferentes dinámicas, intentamos tocar un porcentaje muy alto y representativo de ese área para que sea algo, oye, pues esto tiene sentido. Y una vez que hemos observado y vemos esas dinámicas y vemos qué puntos fuertes tienen, porque no nos podemos olvidar que tenemos puntos fuertes que hay que potenciar, ¿no? Es eso de mi hijo va mal en matemáticas y baila muy bien. Bueno, pues a lo mejor le tienes que poner un profesor de baile para que sea un crack. Oye, potenciémoslos, ¿no? Pues esos puntos fuertes los cogemos y nos amarramos a ellos y vemos esas áreas de mejora, ¿no? Esos lugares donde, oye, esto a lo mejor hay que cambiarlo, buscamos cosas que hay que dejar de hacer, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que se están haciendo que dices, pero ¿esto qué valor aporta o para qué se hace? Y no se hace para nada, ¿no? Entonces buscamos el dejar de hacer, que eso cuesta mucho, ¿eh? O sea, parece una cosa muy obvia, pero cuando tú le dices a alguien que deje de hacer, dice, pero ¿cómo voy a dejar? Sí, sí, si es que no aporta, o sea, déjalo. Y preparamos un plan de acción, que por supuesto co-creamos con los líderes de ese área, porque al final nosotros tenemos una visión, tenemos nuestro expertise y demás, pero los que conocen bien son el propio área, ¿no? Y personas claves, no solo líderes, ¿eh? No buscamos solamente la parte jerárquica, sino buscamos también la parte de equipo. Co-creamos un plan y ese plan es el que llevamos a la acción dentro del área, ¿no? Entonces vamos llevando acciones que van haciendo que eso cambie poco a poco, ¿no? Pero utilizamos un mantra que nos trae Kanban, ¿no? Que estos japoneses que saben tanto, que dice, empieza desde donde estés. Y lo que hacemos es eso, comenzar desde donde están e introducir los cambios poco a poco. La resistencia al cambio del ser humano en general es fuerte y lo sabemos. Entonces sabemos que no podemos entrar dándote la vuelta como un calcetín, sino empiezas desde donde estás, vamos incorporando un cambio. Cuando ese cambio va avanzando y lo vas aceptando y vas viendo que eso te produce el propio equipo, los propios líderes te piden el siguiente y a partir de ahí es como vamos haciendo. Pero es un trabajo muy artesanal porque es muy ad hoc, porque dentro de una organización tan grande hay subculturas y dentro de cada subcultura tienes que adaptarte a lo que corresponde. Y luego es largo, o sea, no es una cosa que lleguemos y estemos 3 meses, no, podemos estar a lo mejor un año o incluso más, ¿no? En cada una de las áreas para asegurarnos que eso cala, porque si no estás el tiempo suficiente y te vas, el ser humano tendemos a volver a lo que conocemos, ¿no? Volvemos a nuestra situación anterior y dicen, vale, vale, espera, que esto yo sé que me funcionaba, me vuelvo para atrás, ¿no? Entonces, así es un poco como lo estamos haciendo actualmente. Wow, apasionante y todo un reto Sí. el buscar esos cambios. Me encanta además cómo describes esa parte de dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo Ujú. cuando entras a hacer algunos cambios, a mí me gusta mucho la respuesta, bueno, me gusta, la espero muchas veces, ¿no? Cuando llega el momento de, es que siempre se ha hecho así. Dices, bueno, siempre se ha hecho así. Esa frase es maravillosa. Es que siempre se ha hecho así o eso nunca ha funcionado. Son las dos que tienes y dices, fenomenal. Sí, sí, sí. Efectivamente, y son al final una palanca muchas veces, ¿no? Para decir, bueno, pues entonces, si eres capaz de argumentarme, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que seguir haciendo así? Nos lo planteamos, ¿no? Pero a mí Mm, sí, sí, me conecta mucho eso que dices. mm. Pilar, si nos tuvieras que dar,
tres claves para un líder que diga, bueno, yo quiero empezar a hacer las cosas un poquito diferentes, quiero salirme de un modelo más tradicional o de un liderazgo más heredado, quiero hacerlo más mío, quiero convertirlo un poquito más agile, si se permite. ¿Qué tres Ujú. claves les recomendarías? Pues quizás lo primero sería que entiendan que el error es una fuente de aprendizaje. O sea, tenemos tanto miedo al error, tanto miedo, que nos permite avanzar muy poco, ¿no? Entonces, el no buscar culpables, el buscar soluciones y que ese error sea una fuente de aprendizaje y así se lo transmita y se lo haga ver al equipo, porque se encontrará con equipos valientes, ¿no? Otra de las cosas que nos habla agilidad es que hay que tener coraje, ¿no? Bueno, pues ese coraje lo tienes cuando tú tienes un contexto seguro y cuando tienes un líder que te permite el saber que un error de una hipótesis, o sea, si al final lo piensas, es un método científico. Yo tengo una hipótesis, la pruebo, ha fallado, no pasa nada, vuelvo para atrás y cambio, ¿no? Pues quizás para mí esa sería una de las premisas. Para eso tiene que crear un entorno en que haya una seguridad psicológica para el equipo. O sea, nos encontramos con muchísimos equipos que no son capaces de, ya no de equivocarse, sino de discrepar, de tener una idea diferente, de mostrar vulnerabilidad, o sea, que es súper importante, ¿no? Pero no son capaces, ¿no? No son capaces de pedir ayuda. O sea, algo tan sencillo como decir, oye, estoy hasta arriba de trabajo, no doy más, ¿quién me puede ayudar? Eso es una gestión que nos lleva tiempo y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el equipo lo entiende como que se está mostrando débil, o sea, la persona entiende, "Uf, no puedo con el trabajo, me estoy mostrando débil". Entonces, para que se dé, tienes que crear un entorno seguro y para eso tiene que ser desde el propio líder y el que muestre su propia vulnerabilidad. Soy líder, pero no tengo que saber de todo. Es que seguramente mi equipo sepa mucho más de muchas cosas que yo, porque yo no tengo que estar ahí. Entonces, es un líder más colaborativo, ¿no? Un líder más al servicio del equipo, de qué necesitas, ¿no? Es un poco ahí. Entonces tiene que crear ese contexto. Si no cultivas ese jardín, ¿no? Y esa seguridad psicológica es muy, muy difícil que florezca. Y otra cosa que es fundamental es que todo el equipo tenga el objetivo claro. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de veces que vamos a un proyecto, que se hace un levantamiento y cada uno tiene en su cabeza su objetivo y eso no vale. O sea, todos tenemos que tener el mismo objetivo, tiene que estar claro, tiene que estar bien definido, cuál es el alcance y tienes que ser capaz de transmitírselo a tu equipo, ¿no? Y cuando el objetivo cambia, porque eso ocurre, porque vivimos en esta vida y el objetivo puede cambiar, cuanto antes hacérselo saber, para que ellos entiendan su labor, su tarea, cómo está aportando al objetivo. Y si cambia, que sean capaces de cambiar esa labor o esa tarea y digan, ah, vale, pues esto que estaba haciendo lo voy a hacer de esta otra manera que aporta más, ¿no? Y darle esa clave. Entonces yo te diría esos tres, ¿no? Por un lado, la seguridad psicológica, que es fundamental. Por otro lado, el aprender del error, clave, y esto no solamente en la empresa, ¿no? Y en el liderazgo que estamos hablando, sino en la vida en general. ¿Cuánto ganaremos cuando interioricemos que aprender del error es una cosa muy buena, ¿no? Y, por supuesto, un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo, tu propósito, tu razón de ser y transmitirlo y que todo el mundo lo conozca? Yo diría que con esas tres vamos sobrados. Tenemos ya trabajo por delante, solamente si no Sí, queremos entrar en esas tres claves. sí, 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 desde luego que sí. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, ahora ya que hemos ido avanzando un poquito en la entrevista, a todas las personas que nos recomiendan a un nuevo invitado, les pido también que nos dejen una pregunta para esa persona. Y en este Ujú, caso, pues tenemos una pregunta para ti, una pregunta ujú. que dejó Emilio. Miedo me Y da. ya ha salido el tema, porque precisamente lo que él nos proponía era que que nos comentaras cuáles son tus principales herramientas para tu autoliderazgo, para poder, bueno, pues estar en esa conexión contigo misma, para poder sacar todas esas herramientas y todos esos dones, ¿no? Que tiene cada uno. Qué difícil. Qué difícil. ¿Cuáles son mis herramientas, ¿no? Para ese autoliderazgo? Han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto también me ha costado entenderlo porque las herramientas que me servían hace 3 o 4 años a día de hoy no me sirven, ¿no? Pero abandonarlas cuesta, es una cosa que cuesta, ¿no? Lo mismo que al resto, pues me cuesta. Entonces, el irlas adaptando. Para mí ha sido un poco el no enamorarme de mis ideas, el saber que esas ideas que hoy las tengo, a veces me llevan a
he pensado esto, tengo que llevarlo hasta el final porque es que lo he pensado y he invertido en esto y tal. Bueno, pues eso con el paso de los años y hacerte mayor te das cuenta que una idea, pues a lo mejor con el paso del tiempo ya no tiene sentido y te puedes despedir de ella tranquilamente, decir hasta aquí has llegado, muchas gracias por lo que me has dado, pero ya no me sirves, ¿no? Y irte adaptando. Entonces la adaptación es una de las claves para el autoliderazgo. Para mí ha sido un conocimiento de mí misma, el conocimiento un poco más transpersonal, ¿no? Ese crecimiento personal que yo he realizado por otras vías y demás me ha ayudado muchísimo al autoliderazgo. Y en mi caso, y esto es en mi caso, porque luego, claro, cada uno tiene que tener sus estrategias, yo no me pongo objetivos demasiado a largo plazo. Yo necesito tener objetivos a corto y tener mi sensación de logro a corto, ¿no? Entonces sí que procuro tener metas más pequeñas y bueno, según las voy cumpliendo, pues voy a la siguiente. Pero ya te digo que esto es en mi caso, cuando yo veo una montaña muy grande, cuando digo, mira, es que quiero, bueno, tú que de escalada, ¿sabes? Quiero subir no sé, a Naranjo de Bulnes o tal. O sea, veo la montaña y me hago pequeñita, pequeñita, digo, es imposible, o sea, esto jamás lo voy a conseguir, ¿no? Entonces sí que busco el decir, bueno, venga, voy a ir al rocódromo, voy a probar un día y voy a ir al rocódromo. Entonces me busco metas muy pequeñas que me sean alcanzables, porque me ayudan a no abandonar. Porque si lo veo demasiado grande y me siento demasiado pequeña, puedo vamos, abandono. De hecho, ha habido muchas cosas, muchos objetivos que los he abandonado porque los he visto demasiado grandes para mí. Entonces, creo que esas son las estrategias que tengo ahora mismo. Hablaremos más adelante a ver cómo van evolucionando. Claro. Qué importante conocernos a nosotros Sí. mismos, porque ese mensaje de piensa en grande, de mira tus metas a largo plazo, es un mensaje que, bueno, es muy útil para muchísimas personas y Mm, no cabe duda de que, bueno, pues permite alcanzar muchos logros, pero no todos los mensajes son para todo el mundo. ujú. Y es cierto que si no nos conocemos, muy probablemente caeremos en muchísima frustración, en muchísimo malestar, muchísima autoexigencia por no cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que también es una clave importantísima el conocernos, el Mm. descubrirnos, el trabajar en nosotros mismos y a partir de ahí ver, ¿no? Pues qué ideas que nos valen, ¿no? Probárnosla, como los trajes, ¿no? Me la pruebo, Sí. si me sirve, Ujú. me la quedo y si no, pues puedo devolverla. Sí. O Has sea traído que la autoexigencia, perdona un segundo, pero es que eso sí que o sea, me ha resonado por dentro. Y efectivamente, o sea, para mí, y esto a mis hijos se lo digo muchas veces y a Javi también, para mí hay dos maneras de trabajar, uno que es con exigencia y otro que es con excelencia. Y son dos cosas que no se parecen en nada, ¿no? Y yo intento trabajar en la excelencia. En la exigencia, esto es un ejemplo que les pongo a ellos, ¿no? Es, tú tienes preparada una mesa preciosa de Navidad con las flores, con todo, con tal, y te faltó una flor que no había en la floristería blanca que tú querías poner, ¿no? Y el exigente de esa mesa maravillosa solamente va a ver que le falta esa flor. Y lo único que se va a fijar es en eso. Y tendemos a enseñar así, a educar así, en la exigencia, en la exigencia, en la exigencia. Y sin embargo, en la excelencia trabajarás en qué bonito todo lo que tengo, lo voy a mejorar en la siguiente, iré 2 días antes y tendré la flor, ¿no? Entonces yo intento, ya te digo que esto es de boquilla y en teoría y está muy bien, trabajar en la excelencia y no en la exigencia, ¿no? Que es esa mejora continua, que también lo habla la agilidad, ¿no? Hablemos de la mejora continua, busquemos esa mejora, pero desde ahí, desde la excelencia y no desde la exigencia. Perdona, pero es que cuando lo has traído me ha hecho un flash y quería comentarlo. un ejemplo precioso y de nuevo muy ilustrativo. Creo que creo que queda clarísimo y para mí es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? de la vida porque estamos muy marcados ahí. Es verdad que incluso de pequeños, ¿no? Pues es como que siempre se va, lo nombrabas antes, ¿no? Con las matemáticas y el baile, a ver qué es lo que nos falta, dónde es donde podemos o donde debemos mejorar según Eso ciertos es. cánones, Ujú. pero sin atender muchas veces a cuáles son los talentos y los logros que ya hemos conseguido, ¿no? En ese camino de la excelencia. Así Total. que muchas gracias por el apunte, me parece súper, súper importante. Bueno, Pilar, ya por ir preparándonos para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar aquellas personas que quisieran contactar contigo, preguntarte algo más sobre Ayal Claro. o dónde pueden encontrar más información sobre cualquiera de los temas que has comentado hoy? Sí, bueno, a mí en LinkedIn por Pilar Arias me podéis encontrar.
que es mi fuente de mi red social, ¿no? Profesional y cualquier cosa, pues ahí, a través de ahí podemos charlar y comentar y compartir, ¿no? Que compartir conocimiento es otra de mis grandes pasiones y por eso estoy aquí, porque de lo poquito que sabemos cada uno, si lo compartimos, pues oye, es una manera de continuar creciendo. Así que ahí, por supuesto, lo que vosotros queráis. Luego, de agilidad, madre mía, o sea, tienes la red llena, ¿no? Ahí yo os diría menos es más, poquito a poco bueno, pues ir leyendo muy poquito, irte interesando porque a veces hay intoxicación de información, ¿no? Entonces en esto justo hay muchísima. Pero vamos, cualquier cosa a disposición de quien quiera, charlamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y gracias también por tu claridad en esa comunicación, porque no se trata solo de compartir, se trata también de saber hacerlo con eso, uno de de esas claves que nos dabas también al principio, ¿no? De la comunicación para que de esa manera pues se entienda bien y pueda llegar a todo el mundo, porque muchas veces nos quedamos solamente en querer transmitir conocimiento, pero si no lo hacemos de una forma clara, de una forma concisa, de una forma amena, muchas veces se puede quedar por el camino. Así que muchas gracias, enhorabuena, porque creo que todo lo que nos has comentado ha quedado, vamos, más que claro. ¿Y a quién te gustaría, ya para ir terminando, a quién te gustaría que invitara para que viniera a un próximo episodio del podcast para que nos contara cuál es su historia de liderazgo y ya aproveches también y lances alguna pregunta, pues de estas que le podamos poner un poquito en un brete? Me parece bien. Pues mira, me encantaría que hablarais con mi amiga Sara Abad. Sara es una persona espectacular que lleva un montón de años en el mundo de la empresa, en las grandes empresas, en la parte de comunicación y de recursos humanos, liderando además situaciones difíciles en comunicación interna, que ya sabéis que es un tema súper complejo y complicado, y que un día dio la vuelta a su vida y decidió que iba a reinventarse, que iba a buscar otra cosa y que quería dedicarse a dar felicidad a las familias a través de las flores. Y ahora es mi amiga florista. Entonces, bueno, pues de verdad tiene una historia muy bonita que contar, muy valiente. O sea, para mí es una inspiración y siempre que la veo se lo digo. O sea, me parece que ha sido súper valiente. Ha creado una empresa de flores y de eventos y yo creo que tiene mucho que aportar y mucho que contar en este sentido del autoliderazgo, ¿no? Y esa valentía de decir, ala, pues ahora voy a dar la vuelta a mi vida y pues eso es lo que decíamos, me he mirado, me he conocido y ahora lo que quiero es hacer otra cosa, ¿no? Que hay que ser muy valiente, ¿eh? Para hacer una cosa así, muy valiente. Entonces me encantaría que hablarais con ella, que creo que os va a encantar. Fenomenal, pues me encantan las historias de reinvención, me encantan las historias de Mm, valentía y de coraje, mm, porque vivir se trata muchas veces de eso, de sí, coraje, así que sin duda me pondré en contacto con ella para ujú. invitarla y si quiere que nos comparta también su historia de liderazgo. Genial, Así genial. que muchísimas gracias, Te Pilar. lanzo la pregunta, ¿qué quiero que le Ay, sí, lances? perdona, es Sí, verdad, que no te la he dicho. que te he dejado ahí a Que estaba yo medias. ahí pensando, digo, a ver, ¿qué pregunta quiero que le lances? Pues me gustaría que le preguntaras eh, ¿cuál es la parte más difícil de ese autoliderazgo que tiene ahora mismo? ¿Cuál es la parte más exigente que tiene en el autoliderazgo actual, ¿no? Como emprendedora, como su empresa y demás. ¿Qué es lo más exigente? ¿Qué es lo que más cuesta? Ahí apuntado queda Genial, para que si pasa por aquí, cuando pase, poder lanzársela. fenomenal. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un verdadero placer y pasaría horas escuchándote y hablando contigo y que se nos siguieras contando porque la verdad es que creo que tienes una facilidad de transmitir, de comunicar y de inspirar a las personas y que, bueno, pues a pesar de que te sientas cómoda en esa sombra, creo que tienes muchísima luz, así que gracias de verdad por aportarla, al aportarla también con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Me has hecho sentir súper cómoda y por eso yo creo que ha fluido también la comunicación. Así que muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, un verdadero placer y hasta pronto, Pilar. Hasta pronto.